Vamos a entrar en el tema de esta mañana. Como ven en la pantalla, el título se titula Tu ley está siendo quebrantada. Realmente eran las palabras de quién? Del salmista David, ¿verdad? Él dijo, primero, es tiempo de actuar, ¿verdad? Porque tu ley está siendo quebrantada. Es tiempo de actuar, oh Dios. O sea que yo pienso que David, dice Mensajes Selectos, que David miraba el estado de cómo estaba el mundo en ese tiempo. Qué horror, yo pienso, sería para David ver el mundo en que vivimos hoy día, ¿verdad? Cómo han invalido la ley de Dios, cómo están quebrantando la ley de Dios por todos lados, ¿verdad? Este país que antes decía una nación bajo de, ¿qué? Under God, bajo Dios, ¿verdad? Está pisoteando la ley de Dios. Y yo pienso que David con mucho anhelo, se puede decir con mucha angustia, él decía, ¿cuándo va a ser el tiempo cuando tú vas a actuar, Dios? ¿Cuándo va a ser el tiempo que tú vas qué tanto tiempo vas a dejar que esto sigue pasando, ¿verdad? Mucha gente piensa, bueno, realmente necesito la ley de Dios en mi vida. Por consecuencia, muchos dicen, bueno, no hay mal como yo vivo, ¿verdad? Es mi decisión, las decisiones que yo tomo, ¿verdad? ¿Por qué es que yo tengo que ser parte de algo que me dice que yo no debo de hacer esto o debo de hacer lo otro? Aquí especialmente en esta nación, muchos se han levantado como United Coalition of Reason y ellos tienen muchos rótulos, ¿verdad? Grandes y están dando este mensaje de que ¿Are you good without God? ¿Estás bien sin Dios? Dice ellos, ¿qué dicen? Millones son, ¿verdad? Ahí dice otro rótulo, dice I can be good without God. Yo puedo ser bien sin Dios, yo no necesito Dios en mi vida. ¿Verdad? Está en Sacramento, ese rótulo que se ve ahí. Pero por donde quiera se están viendo más y más esta promulgación de esta idea, ¿verdad? De que yo no necesito a Dios, yo puedo hacer las cosas sin Dios, mi razón, ¿verdad? Yo puedo razonar bien las cosas y hacer decisiones mejores para mi vida, ¿verdad? Pero ¿qué no ese era el argumento del gran arquitecto de la desobediencia, ¿verdad? ¿Qué no era? Es lo que él estaba promulgando en el cielo mismo. Él había dicho que le había convencido a ¿cuántos de los ángeles? Una tercera porción de los ángeles en pensar de que realmente somos seres inteligentes, no necesitamos de una ley que nos diga cómo debemos de vivir la vida, ¿verdad? Somos sumamente inteligentes, podemos usar nuestra razón para esto, ¿verdad? Y es el mismo engaño que Él está haciendo hoy en la tierra, ¿verdad? Este señor que ven ahí con las manos así para arriba, se llama él Aleister Crowley, ¿verdad? Se puede decir que este señor tuvo uno de los impactos más grandes en las generaciones de este mundo, se puede decir. Él era un ocultista. Él dijo que la meta de él es que él iba a tratar de llevar la mentalidad de que uno puede hacer las cosas por sí mismo, ¿verdad? Como dice que su espíritu lo dictaba para hacer esas cosas. Es más, él dijo que él quería ser el chief executive de Satanás. Okay? So este hombre, no crean que tenía buenas intenciones, o sea que él quería ser el hombre más vil de su época, y realmente sí era. Pero tristemente la influencia que él tuvo se pasó, ¿verdad? Se pasó a otras personas. Este otro personaje, Antoine LaVey, él es el fundador de la iglesia satánica, ¿verdad? Y tienen un solo mandamiento que vino de este otro hombre, Aleister Crowley, que es Do what thou wilt shall be the whole of the law. Haz lo que quieras, ¿verdad? Eso es el total de la ley, es como ellos han enseñado, ¿verdad?
Pero realmente lo más triste es que esas influencias se pasaron a las demás generaciones por medio de la música especialmente. Y una generación completa se levantó en los 60. ¿Saben cuál generación era esa? Dice el movimiento más bien de los ¿qué? De los hippies. ¿Verdad? Era el movimiento de los hippies, ¿verdad? De que ellos ya no querían ¿qué? Ya no querían estar bajo la ley de mis padres, ¿verdad? Yo quiero hacer lo que, yo quiero vivir como yo pienso que es lo mejor para mi vida. Y se puede ver la degeneración desde los 50 hasta el tiempo presente, ¿verdad? En los 50 se puede ver que había, había maldad, existía la maldad, pero no había tanta corrupción como se ve hoy día, ¿verdad? Y luego entró la época de los hippies, ¿verdad? En los 60, y luego después de eso se fue demoralizando más. Entró ¿qué? Las drogas, ¿verdad? Todo el negocio de drogas. Después de eso llegó a los 80. ¿Qué pasó en los 80? Llegó el nivel alto de divorcio, ¿verdad? En este tiempo, casi en los 50, no se oía tanto que la gente se andaba divorciando tanto, ¿verdad? Pero en los 80 era como las consecuencias de lo que estaba pasando. Llegó a altos niveles de divorcios, ¿verdad? Luego llegó a los 90, donde los hijos fueron afectados por tanto divorcio, ¿verdad? Yo fui uno de ellos, ¿verdad? En los últimos de los 80, entrando en los 90, entró otra generación de personas rebeldes, ¿verdad? De jóvenes rebeldes que básicamente ellos decían, la vida me ha tratado mal, soy yo para qué voy a querer ser lo bueno en mi vida, yo para qué quiero Dios, para qué quiero estas cosas, ¿verdad? Que me quieren enseñar acerca de la Biblia. Y una generación grande de jóvenes rebeldes surgieron, ¿verdad? Y mucho de la rebeldía se puede notar, mis queridos hermanos, en la música. Si tú quieres ver cómo es el pulso de la juventud hoy día, escuchen la música que se está tocando allá afuera, ¿verdad? Se puede ver qué es lo que ellos sienten, lo que ellos piensan, ¿verdad? Y luego llegamos a nuestro presente. Se puede decir, yo puse desde el 2000 hasta el presente, cómo realmente la demoralización de esta nación se ha incrementado, ¿verdad? Que hasta ahora hay leyes que protegen, ¿qué? Matrimonio de los homosexuales, mis queridos hermanos. Es algo triste, pero es lo que ha ocurrido porque desde el principio el ser humano, ¿verdad? Ha decidido, Dios, yo no quiero que tú estés en mi vida, ¿verdad? Y estas son las consecuencias, dijo el gran rey Salomón. ¿Qué nos dice? Dice, hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Hay generación limpia en su propia ¿qué? Opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. Hay generación cuyos dientes son espadas y son muelas ¿qué? Cuchillos, para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. ¿Está viendo hoy día todo esto, mis queridos hermanos? Claro que sí, ¿verdad? No necesito prender la tele, ¿verdad? Yo sé que todo esto está pasando hoy día. Romanos 3:12 nos dice que todos se han desviado, ¿verdad? A unos se hicieron ¿qué? Inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera una persona, ¿verdad? Y sabemos que la paga de esto, ¿qué es? Es la muerte, ¿verdad? Romanos 6:23, primera de Juan, se me va el versículo, pero dice que la infracción de la ley es el pecado, es la definición del pecado, ¿verdad? Y en hacer esa infracción, la paga de eso va a ser la muerte, ¿verdad? En Romanos 5:18 dice, así como por la transgresión de uno, o sea, la transgresión de la ley, ¿verdad? Vino la condenación a todos los hombres. O sea que desde el principio, cuando Adán desobedeció a su Señor, a su Creador, desde ese momento cada ser humano tenía la sentencia de ¿qué?
la sentencia de muerte. Pero sigue diciendo ahí, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación que produce la vida. Otro pasaje que sabemos, dice, Dios no envió a su Hijo al mundo, ¿para qué? Para condenar al mundo, ¿verdad? El mundo ya estaba bajo una condenación, pero al traer a su Hijo amado Cristo Jesús a este mundo, no vino a hacer eso, sino, ¿qué dice ahí? Sino para que el mundo sea salvo por medio de Él, ¿verdad? Y la otra misión que Jesús tuvo a la misma vez es que en Mateo 5:17 dice, no penséis que he venido a ¿qué? A abolir la ley o los profetas, no he venido a abolir, sino a cumplir. Ahora, ¿hubiera Dios podido arreglar este problema de la infracción de la ley si Él pudiera haber abolido la ley? Si Él pudiera haber, bueno, mis hijos ya quebraron la ley de Dios, vale más deshacer de la ley de Dios. No, ¿verdad? Eso había empeorado las cosas. Había empeorado las cosas. No pudo, el autor de su misma ley no pudo deshacerse de la ley, sino que vino a, ¿qué dice ahí? A cumplir la ley. Y vamos enseguida, vamos a ver qué significa eso. ¿Qué significa que Él vino a cumplir la ley, su misma ley? ¿Ok? Seguimos adelante. A las personas que tú tal vez platicas, ¿verdad? Con ellas, a lo mejor nuestra hermanita sabe, ¿verdad? En el remate, a veces ellos no sienten, se puede ver la urgencia de todo esto. ¿Qué tan serio está la cosa? Ellos, como quien dice, dice la Biblia, ellos viven sus vidas como las bestias del campo, ¿verdad? Ellos no tienen ningún sentido de la urgencia de este tema, ¿verdad? De qué tan serio es que la ley de Dios ha sido quebrantada. Es como si tú vamos a decir, estás tú en tu carro y entras en un charco de lodo, ¿verdad? Y te vas hundiendo, pero le sigues dando a la gasolina, le das todo lo que puedas, pero ¿qué va a pasar? Hay veces cuando te escapas, ¿verdad? Pero por propósito de la ilustración vamos a decir que te vas hundiendo más y más y más y más y más y más te vas hundiendo, ¿verdad? Y mucha gente, ellos no ven eso y lo ven como este señor, ¿verdad? Están hundiéndose en este problema del pecado y ellos como si nada, ¿verdad? No hay ninguna preocupación, ¿verdad? De lo que está pasando. El mundo está viendo como en una pantalla de que algo grande va a suceder, de que no van a seguir las cosas como han estado caminando, ¿verdad? Va a venir algo muy grande, mis queridos hermanos, que va a poner fin a todo esto, a todo lo que es la definición del pecado, transgresión de la ley de Dios. Yo sé que ustedes y yo, junto con ustedes, hemos estado estudiando el libro de ¿qué? El libro de Jeremías, ¿verdad? Jeremías era un gran profeta porque él estaba diciéndole al pueblo de Dios, ¿qué le estaba diciendo? Mira, porque ustedes han desobedecido, ¿va a venir qué? Va a venir un juicio sobre esta nación, ¿verdad? No porque Dios quiere, sino porque Dios nos está tratando de ¿qué? Advertir, ¿verdad? De que si siguen así, ustedes mismos se van a destruir, ¿verdad? ¿Y saben ustedes que hubo otra destrucción de Jerusalén? Hubo otra destrucción en el año 70. Y había amonestaciones hacia el pueblo de Israel en ese tiempo. Y había un gran profeta en ese día. ¿Saben quién era ese gran profeta? ¿Quieren adivinar quién era ese gran profeta en ese tiempo? Antes de esto, bueno, él había predicho esto como unos 30, 40 años antes de lo que pasó. Era Jesús, ¿verdad? Jesús había predicho de que Jerusalén, la gran ciudad, iba a ser sitiada. Si leemos ahí en el gran conflicto, ¿verdad? Y se acuerdan, si han leído en Mateo 24, pienso que es versículo 3, donde sus discípulos le estaban diciendo, mira esta gran ciudad, ¿verdad?
mira qué bonitas las piedras. ¿Y qué dijo el Señor Jesús? Estas piedras que ustedes ven, no va a haber una sobre otra que no sea, ¿qué? Derribada, ¿verdad? Él había predicho lo que iba a acontecer con esta ciudad por la desobediencia de la nación judía. Dice, Cristo les dio un bosquejo de los sucesos culminantes que habrían de desarrollarse antes de la consumación de los tiempos. Dice, sus palabras no fueron entendidas plenamente entonces, pero su significado iba a aclararse a medida que su pueblo necesitaba la instrucción contenida en esas palabras. La profecía del Señor, ¿qué dice ahí? Entrañaba un doble significado. ¿Un qué? Doble significado. Al par que anunciaba la ruina de Jerusalén, presagiaba, ¿verdad? O apuntaba también a los horrores de ¿qué? Del gran día final, ¿verdad? O sea que hay un mensaje para nosotros hoy día en esa destrucción. Así como estamos aprendiendo acerca del libro de Jeremías, ¿verdad? Acerca de lo que le pasó al pueblo de Dios, que no dice Pablo en 2 Corintios 10, ¿verdad? Que estas cosas pasaron ¿para qué? Por ejemplos para nosotros, ¿verdad? Para que nosotros aprendiésemos de lo que va a pasar y lo que lo debemos de hacer. En ese sitio, ¿verdad? Dice, millares, ¿qué dice ahí? Murieron a consecuencia del hambre y la pestilencia. Los afectos naturales parecían haber desaparecido. Los esposos, ¿qué dice? Se arrebataban unos a otros los alimentos. Los hijos quitaban a sus ancianos padres la comida que se llevaban a la boca. Imagínense eso. A la pregunta del profeta, ¿se olvidará acaso la mujer de su niño mamante? Recibió respuesta en el interior de los muros de la desgraciada ciudad. Tal como la diera la Santa Escritura, las misericordiosas manos de las mujeres, ¿qué dice ahí? Cuecen a sus mismos hijos. Estos les sirven de comida en el quebranto de la hija de mi pueblo. Se han leído el primer capítulo del gran conflicto, habla muy acerca de lo que pasó. Dice que el historiano Josefas, él recordó todo eso, lo que pasó, pero se le había dado mucha amonestación, mucha advertencia al pueblo de Dios. ¿Pero qué hicieron? ¿Qué dijeron? No queremos escuchar esto, Señor, ¿verdad? Nosotros estamos muy bien como estamos. Vamos a la iglesia, hacemos las cosas que se deben de hacer, pero tristemente se habían alejado completamente de Dios en una relación personal. No lo habían aceptado, ¿verdad? ¿Cómo era esa nación? Dice, tanto en la familia como en la nación, en las clases bajas como en las clases superiores del pueblo, no reinaban más que la sospecha, la envidia, el odio, el altercado, la rebelión y el asesinato. No había seguridad en ninguna parte. Los amigos y parientes se hacían ¿qué? Traición unos a otros. Los padres mataban a los hijos y a estos a sus padres. Los que gobernaban el pueblo no tenían poder para gobernarse a sí mismos. Las pasiones más desordenadas los convertían en tiranos. Los judíos habían aceptado falsos testimonios para condenar ¿a quién? Al Hijo inocente de Dios. Y ahora las acusaciones más falsas hacían inseguras sus propias vidas. ¿Cuántos de ustedes han leído este libro, El Progreso del Peregrino? ¿Han leído The Pilgrim's Progress? Un libro muy fascinante de este hombre, John Bunyan, ¿verdad? Pero él habla del progreso del peregrino, que la meta del peregrino es salir de la ciudad destructora, ¿verdad? Salir de esa ciudad, porque esa ciudad va a ser ¿qué? Va a ser consumida por la ira de Dios un día, ¿verdad? Dice que esto, lo que pasó en Jerusalén, es un mini modelo de lo que va a pasar ¿dónde? En el mundo entero, ¿verdad? Tenemos que estar poniendo mucha atención a lo que va a ocurrir. Mis queridos hermanos, ¿sabían ustedes que ni un solo cristiano tuvo que perecer en esa destrucción? No, ni un solo cristiano, dice ahí la historia también, dice, ni un solo cristiano pereció en la destrucción de Jerusalén en ese año, en el año 70. Cristo había prevenido a sus discípulos y todos los que creyeron sus palabras esperaron atentamente las señales, ¿qué dice ahí? Prometidas.
¿Qué dijo Jesús? Dice, cuando veráis a Jerusalén cercado de ¿qué? De ejércitos, había dicho Jesús. Sabed entonces que su destrucción aquí ¿qué? Ha llegado. Entonces los que estuvieron en Judea huyen a los montes, y los que en medio de ella váyanse. Después que los soldados romanos, al mando del general Cestio Galo, hubieran rodeado la ciudad, abandonaron de pronto el sitio de una manera inesperada, y eso cuando todo parecía favorecer un asalto inmediato. Pérdida ya la esperanza de poder resistir el ataque, los sitiados estaban a punto de rendirse cuando el general romano retiró sus fuerzas sin motivo aparente para ello. O sea que hubo un tiempo donde los cristianos tuvieron oportunidad de ¿qué? De escaparse de la destrucción inminente. Pudieron salir de esa ciudad. ¿Hay esperanza para nosotros hoy día? ¿Hay esperanza de salir de esta destrucción que finalmente va a venir sobre este mundo? Claro que sí. La puerta está abierta, mis queridos hermanos. La puerta está abierta para huir de esta destrucción. Dice ahí la profeta, dice, empero la previsora misericordia de Dios había dispuesto los acontecimientos para bien de los suyos. Ya estaba dada la señal a los cristianos que aguardaban el cumplimiento de las palabras de Jesús. Y en aquel momento se les ofrecía, ¿qué dice ahí? Una oportunidad que debían aprovechar para huir, conforme a las indicaciones dadas por el Maestro. ¿Cuántas oportunidades tenían? Una oportunidad, ¿verdad? ¿El tiempo cuándo es? El tiempo de aceptar a nuestros salvadores, ¿cuándo? Es ahora, ¿verdad? Hoy día, mis queridos hermanos, en un sentido espiritual, se puede decir que la santa ciudad de Jerusalén está siendo rodeada. ¿Está siendo rodeada el pueblo de Dios? Claro que sí. ¿Qué se está viendo en marcha hoy día? Un ejército grande, se puede decir. Roma dice que está poco a poquito agarrando mucho camino, mucha influencia, ¿verdad? En la arena de la política, ¿verdad? En la era de que ellos quieren reformar las cosas, ¿verdad? Pero realmente van a estar siendo la voluntad de Dios. No, ellos mismos están quebrantando la ley de Dios, ¿verdad? Ellos mismos están haciendo lo opuesto. Dice, cuando veréis a Jerusalén cercado de ejércitos. Mis queridos hermanos, Roma está muy cerca. Se pueden oír los carros ya que están cercando la ciudad. ¿Y qué no va a haber un sitio grande? ¿Un sitio? Claro que sí. Dice que va a llegar un punto donde ¿qué? Los que no van con el programa de Roma, dice que ¿qué? No van a poder ¿qué? Comprar ni vender. ¿Verdad? Hablando de lo que la Biblia habla acerca del juicio, dice ahí en Eclesiastés, dice, porque Dios traerá toda ¿qué? Toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. ¿Verdad? Tenemos algo muy importante que hacer en nuestras vidas personales, ¿verdad? Tenemos que tomar en cuenta dónde estoy yo en mi relación con el Señor Jesús. Santiago 2:12 dice, así hablar y así ¿qué? Y así hacer como los que habéis de ser ¿qué? Juzgados por la ley de la libertad. ¿Y dónde va a comenzar este juicio? ¿Dónde va a comenzar esto? Dice Primera de Pedro, dice que va a comenzar ¿dónde? Con la casa de Dios primero. ¿Verdad? Es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios y si primero comienza por nosotros. Y dice, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? ¿Verdad? Aquellos que están pisoteando la ley de Dios. Hay una amonestación muy grande para nosotros como su iglesia. ¿Y de dónde salimos? ¿Verdad? ¿De dónde salimos? Salimos de un mensaje acerca de ¿qué? Del juicio, ¿verdad? Es de donde nació la iglesia adventista del séptimo día,
¿verdad? Esta iglesia, entre 33,000 dominaciones de este país. ¿Qué es lo que hace esta iglesia tan especial? Tan peculiar, como dice el mensaje, el versículo, ¿verdad? ¿Sabían que no es el sábado, ni es la ley de la salud, ni es el estado de los muertos, porque aún hasta los testigos de Jehová saben acerca de la verdad de los estados de los muertos? La verdad que hace esta iglesia distinta a las demás es el santuario, ¿verdad? Porque ahí en el santuario, mis queridos hermanos, es donde aprendemos de dónde está Jesús en este momento, ¿verdad? Sabemos que ahora está Jesús, ¿dónde? Está en el lugar santísimo, ¿verdad? ¿Y cuándo comenzó esto? En 1844 comenzó esto. La gran obra de Jesús en el lugar santísimo. ¿Sabían ustedes que el sumo sacerdote entraba, ¿verdad? Como vemos allá arriba, entraba en el lugar santísimo, ¿cuántas veces por año? Una vez por año. Y dice que era para la purificación del santuario. O sea, porque en todo ese año se había acumulado, ¿qué? Todos los pecados de todo el pueblo. Y dice que él entraba con la sangre, ¿verdad? Que el animal que habían matado, que significaba todos los pecados del pueblo y de él mismo, ¿verdad? Y dice que él rociaba, dice. ¿Dónde rociaba? Rociaba la sangre ¿sobre qué? Sobre la arca del testimonio. ¿Qué representa la arca del testimonio? Pues ahí es donde está el trono de Dios, ¿verdad? Representa el trono de Dios, ahí es donde está la ley de Dios, ¿verdad? De ahí va a venir el juicio de Dios para este mundo, ¿verdad? Y solamente una cosa que significaba esa sangre es que era la sangre ¿de quién? De Jesús, ¿verdad? Que solamente Jesús, como dice en Romanos 5:9, dice que la sangre sirve de esto. Dice, con mucha más razón, habiendo sido ya que justificados en su sangre, ¿verdad? Fuimos justificados por la muerte de Jesús. Pero ¿qué dice? Por él seremos salvos ¿de qué? De la ira de Dios que vendrá sobre esta tierra, ¿verdad? Como había mencionado, este pueblo, ¿verdad? Nació de este movimiento, de este mensaje. ¿Sabían que en el libro de Daniel, donde comienza esto, Daniel dice que su nombre representa, ¿qué dice ahí? Juicio de Dios. Es interesante. Dice ahí, la gente del juicio, que son los adventistas del séptimo día, serán un grupo de personas que mantendrán ¿qué? ¿Qué van a mantener? La ley de Dios a un mundo que ha ¿qué? Pisoteado su santa ley, ¿verdad? Y ellos revelarán, ¿qué van a revelar al mundo? El carácter de Dios, porque la ley de Dios es el carácter de Dios. Amén. Y ahí nos dice, ¿verdad? En Apocalipsis 14, del 6 al 12, que es el mensaje de los ¿qué? El mensaje de los 3 ángeles, ¿verdad? ¿Y qué deberías estar haciendo hoy mismo el pueblo de Dios en ese tiempo? ¿Qué hacía el pueblo de Dios cuando ese sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo? Estaban allá afuera con las manos cruzadas. ¿Estaban haciendo compras o estaban llevando la vida como cualquier otro día? No, ¿verdad? Dice ellos que ellos estaban realmente arrepintiéndose, ¿verdad? Estaban pidiendo perdón por sus pecados, ¿verdad? Porque si había un pecado que no estaba confesado, ¿qué iba a pasar? Dice que ese sumo sacerdote iba a morir, iba a caer muerto. Dice, por eso tenían unas campanitas en sus vestidos, ¿verdad? Para que ellos escucharan dónde estaba el sumo sacerdote en ese tiempo, ¿verdad? En ese momento. En Daniel 9, 4 al 5, una oración de Daniel, ¿verdad? Dice, y podemos aprender de esto, mis queridos hermanos. Dice, oré a Jehová mi Dios y hice confesión diciendo, ¿verdad?
¿Qué dijo Daniel? Ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. ¿Qué dice Daniel? Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos actuado impiamente, hemos sido rebeldes, nos hemos apartado ¿de qué? De tus mandamientos y de tus ordenanzas. O sea que Daniel, él se incluyó. ¿Se puede decir que Daniel era un hombre justo? Claro que sí, ¿verdad? Pero él se incluyó con el pueblo de Dios que había transgredido la ley de Dios. Él no dije, no, yo estoy haciendo la obra muy bien aquí, solamente son ellos, Dios. No, él se incluyó en ese grupo, ¿verdad? Que realmente reconoció que él necesitaba el perdón de Dios. Es lo que necesitamos. Necesitamos arrepentirnos, aceptar, ¿verdad? Lo que Dios ha hecho por nosotros y realmente confesar nuestros pecados y darnos por sí mismos a nuestro Señor. O sea que no nomás es aceptar la muerte del Señor Jesús, sino que es aceptar su vida también, ¿verdad? Su vida en nuestro lugar. Dice, como habíamos leído en Romanos 5:18, dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. ¿Qué dice la segunda parte? Dice, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres, ¿qué? La justificación que produce vida. O sea que esas son las buenas noticias, ese es el evangelio ahí, ¿verdad? Que debemos de compartir, que aunque somos condenados a muerte, vino alguien que vino a pagar ese precio, pero no nomás vino a pagar ese precio, sino también vivió una vida perfecta para darnos, ¿verdad? Esa vida a nosotros hoy día, ¿verdad? De dotarnos de esa justicia. Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como ¿qué? Como pecador, para que en él recibiéramos ¿qué? La justicia de Dios, ¿verdad? Un intercambio hubo ahí, y solamente porque ¿quién es el que pudo cumplir la ley de Dios? Solamente Él, ¿verdad? Por su vida perfecta. Por eso dice en Romanos 10:4, dice, porque el fin de la ley es ¿quién? Es Cristo, para justicia a todo aquel que cree, ¿verdad? O sea que Jesús vino y vivió una vida ¿qué? Perfecta. Él cumplió la ley. Se puede decir que la ley se humanizó en el personaje de Cristo Jesús, ¿verdad? Pero ¿por qué vivió esa vida perfecta? Porque sabía que yo y tú no podíamos vivir esa vida. O sea que Él sabía que no había ninguna de nosotros mismos cumplir la ley de Dios, no la íbamos a poder hacer, ¿verdad? Esa vida la hizo para que nosotros la recibiéramos, ¿por qué? Por fe. Y así se nos iba a imputar, ¿verdad? Que no íbamos a ser condenados, ¿verdad? Que íbamos a ser librados, se puede decir, de esa destrucción, ¿verdad? Dice ahí el Espíritu de Profecía, ¿qué es la justicia de Jesús? Es como un manto, ¿verdad? Este manto tejido en el telar del cielo tiene en él ni un solo hilo de invención humana. Cristo en su humanidad desarrolló, ¿qué dice ahí? Un carácter perfecto, y es este carácter el cual Él ofrece impartirnos. Dice ahí, sigue diciendo, el que tiene el manto inmaculado de la justicia, tejido en el telar del cielo, en el cual ni un solo hilo que la humanidad pecadora puede reclamar, está a la diestra de Dios, para vestir a sus hijos creyentes en la prenda perfecta de su justicia. Dice ahí, los que son salvos en el reino de Dios no tendrán nada de qué jactarse en sí mismos. La alabanza y la gloria de todo fluirá de regreso a Dios. O sea que este manto de justicia, Él la está ofreciendo a cada uno de nosotros hoy día. Pero hay que poner, ¿verdad? Hay que ponernos el Señor Jesús, como dice ahí en Romanos, ¿verdad? Para poder caminar como Él caminó, para que cuando Dios nos vea a nosotros,
no nos vea como pecadores, ¿verdad? Porque la ley de Dios solo refleja que somos, ¿qué? Pecadores. Pero Él mismo, si yo me rindo a la voluntad de Dios, ¿verdad? Si yo rindo de que Él entre y Él limpie esas cosas de mi vida, ¿verdad? Dice ahí que, como dice en 1 Juan 1:7, dice, pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de su Hijo Jesucristo nos va a ¿qué? Nos va a limpiar de todo pecado. O sea que tengo que venir siempre al pie de la cruz, pedir perdón, arrepentirme. O sea que el arrepentimiento, muchas personas piensan que el arrepentimiento es hacer llorar y claro, y uno cuando se siente mal por el pecado, uno llora, pero no nomás se levanta de ese mismo lugar y sigue cometiendo los mismos pecados. Ese no es arrepentimiento. El arrepentimiento es un cambio. ¿De qué? De mente completamente. De no hacer lo que yo hacía ya. Jamás, ¿verdad? Por la gracia de Dios, ¿verdad? Y solamente cuando hacemos un pecado, si vamos a Cristo Jesús, solamente Él nos va a limpiar, ¿verdad? Primera de Timoteo 6:14 dice que guardes el mandamiento sin ¿qué? Sin mancha ni reprensión. O sea que vamos a tener que estar sin mancha en ese gran día. Dice, hasta la ¿qué? Aparición de nuestro Señor Jesucristo. O sea que esto debe de ser un proceso continuo, mis queridos hermanos. Segunda de Pedro 3:14 dice, por eso, amados, estando en espera de estas cosas, ¿verdad? De lo que va a venir, ¿verdad? Procurar con ¿qué? Diligencia ser hallados por Él sin ¿qué? Sin mancha y irreprochables en paz. O sea que si estamos en Cristo Jesús, solamente ahí es la salvaguardia, ¿verdad? Por lo que va a venir. ¿Ok? Efesios 5:27 dice, a fin de presentársela a sí misma. ¿Una qué dice ahí? Una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que ¿qué? Que fuera santa y sin mancha. Individualmente va a ser eso y corporalmente se va a hacer eso por la gracia del Señor Jesús, ¿verdad? Claro, hay muchas fallas en la iglesia y podemos ver hermano, pero ¿realmente es la tarea de hacer eso de nosotros? No, ¿verdad? Jesús mismo es el que va a presentar a esta iglesia sin mancha, no nosotros. Solamente Él va a hacer la obra en cada uno de nosotros, ¿verdad? No hay nada de qué, dice ahí, de qué podamos jactarnos. Dice, los que son salvos en el reino de Dios no tendrán ¿qué? Nada de qué jactarse en sí mismos. La alabanza y la gloria de todo, ¿de dónde va a fluir? Fluirá, pero de regreso a Dios. Solamente a Él, ¿verdad? Qué glorioso, ¿verdad? De que aunque somos pecadores, ¿verdad? Aunque hemos ha habido infracción de la ley de Dios en nuestras vidas, Él nos ofrece hoy día pagar nuestra cuenta como la pagó en el Calvario. Nos ofrece por medio de su sangre. Pero no nomás eso, sino que nos ofrece su vida, ¿verdad? Su vida perfecta en nuestro lugar. La Biblia dice que esto es posible por medio de la fe. Por medio de la fe. Aceptar este gran don de la justicia de Dios, ¿verdad? Y esto va a producir en el hombre algo que el hombre tanto anhela. Hay algo que el hombre, mis queridos hermanos, tanto anhela. Está buscando esto en varias partes, en varias cosas. Pero dice Romanos, si tienen su Biblia, esto va a producir algo en nosotros, mis queridos hermanos, que tanto hemos anhelado. Vamos a Romanos capítulo 5, si tienen su Biblia. Romanos capítulo 5. Cuando aceptamos la justicia de
de Dios, de Jesús, por medio de la fe, esto va a producir algo en nosotros. Romanos 5, versículo 1, ¿qué dice? ¿Todos ahí? Dice, justificados, ¿qué dice ahí? Pues, por la fe, tenemos ¿qué? Paz para con Dios, ¿por medio de quién? De nuestro Señor Jesús. ¿Qué no es realmente lo que el corazón del ser humano anhela? Paz. Queremos paz, ¿verdad? Queremos que las cosas realmente sean como eran antes del pecado, ¿verdad? Y yo sé que Dios nos va a llevar a cada uno de nosotros, si lo aceptamos, si aceptamos su justicia por fe. Eso va a ser la consecuencia de nuestros corazones, que vamos a tener paz con el Padre, porque sabemos que ya no somos condenados, sino que somos salvos, como dice Romanos 8. Salvos son los que están en Cristo Jesús, ¿verdad? Gloria a Dios. Si ese es tu deseo en esta mañana y te quieres parar de pie, vamos a terminar con una palabra de oración. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este mensaje que nos has dado y sabemos, Señor, que aunque vivimos en un mundo lleno de desorden, sabemos que un día vas a poner orden a todo esto. Que pronto este gran conflicto, la gran controversia entre el mal y el bien, entre Cristo y Satanás, pronto llegará a su fin. Te pedimos, Señor, te pido, Señor, especialmente por cada persona aquí, Señor, que quieren hacer esa decisión de aceptar tu justicia, tu manto de justicia en sus vidas, de que si hay algún pecado que no han pedido perdón, que lo hagan, que se arrepienten, que piden el poder tuyo, Señor, para hacer eso. Y también de compartir estas buenas nuevas a los demás. Queremos, Señor, que esta oración, como el gran reformante decía, cuando yo veo a mí mismo, no hay ninguna posibilidad de salvación. Pero cuando yo veo a Jesús, no hay ninguna posibilidad de condenación. Y queremos vivir en Cristo Jesús cada día, Señor. Esta es nuestra gran oración hasta el día de tu venida. Todo esto te lo pido con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.